Pues nada, primero que nada, buenas noches. Gracias por estar en esta nueva oportunidad con nosotros en este programa permanente de FEVEGA, que son las charlas de FEVEGA Formación, las jornadas al inmigrante retornado y también a las familias, a los familiares de los retornados y las personas que también vienen a solicitar su regularización migratoria por otras vías. El día de hoy, bueno, como siempre es un placer contar con Gisela, que ya es de la casa. Gisela Blanco es psicóloga y estábamos comentando que es psicóloga, profesora de yoga y hoy me enteré que aparte de divulgadora social, Gisela estaba llevando la cátedra de medicina del trabajo en la Facultad de Medicina de la UCB, en nuestra gran UCB, que siempre la extrañamos. Pues nada, el día de hoy el tema es un tema que tratamos con un poco de regularidad, lo hemos hecho porque nos damos cuenta que ese día a día que nos absorbe siempre en un proceso migratorio es la regularización, cómo conseguir piso, la diferencia de lenguaje, la diferencia de clima, etcétera. Y quizás vamos dejando para atrás siempre todo lo que tiene que ver con el hecho emocional. Y bueno, qué más que contar con una experta en esto, no solamente como profesional, sino porque además también está aquí entre nosotros, también tuvo que emigrar. Bienvenida, Gisela. Gracias. Gracias, Karina. Gracias, bueno, a la Federación, a FEVEGA, que, bueno, siempre es un placer colaborar y acompañar, ¿no? Que creo que es bien importante. Buenas noches a todas y todos los que se están conectando. Yo también vivo aquí en Galicia, así que yo soy migrante desde hace 6 años, entonces no solo les voy a hablar de lo técnico y del contenido un poco psicológico, sino también, bueno, desde el espacio de mi propia experiencia como mujer, migrante, profesional, en fin, ¿no? Y todo lo que eso genera, acontece y uno puede experimentar. Así que yo les traje obviamente, una presentación para que podamos ver un poco algunos contenidos en relación a lo que significa cambiar de país, migrar, eso que algunos autores llaman duelo migratorio, que bueno, que indudablemente tiene como todo duelo una serie de fases y que cada uno además lo va a vivir de manera diferente, porque bueno, por esas diferencias individuales, ¿no? Pero sí hay Claro. cosas que de pronto nos agrupan, que nos hacen sentido a todos como comunidad de venezolanos, en este caso, de venezolanos viviendo en Galicia, pero también de venezolanos probablemente viviendo en otras regiones, ¿no? Entonces, sí me gustaría, voy a empezar a compartir pantalla. Y están viendo la pantalla y la están Sí, viendo ampliada, ¿verdad? sí, correcto. Un segundito. A ver, bueno, lo primero es un poco, no se trata, o sea, hoy lo que queremos es, obviamente, entregar algún tipo de información, pero principalmente lo que queremos es escucharlos, escucharlas, saber un poco, bueno, cuáles son las expectativas, por qué se conectan, es decir, qué los movió o qué las movió a conectarse, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, si pueden abrir los micrófonos o si pueden escribir en el chat, preferiría porque yo ahora no puedo ver el chat por la presentación, bueno, está Karina de Claro. apoyo, pero nos gustaría más bien que abrieran sus micrófonos, que dijeran, bueno, desde dónde están y un poco, bueno, en una palabra o en dos palabras, por qué estar aquí hoy, para qué, sobre todo para qué estar aquí hoy, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dar un chance de... Está el chat aquí en línea y como les digo, con solamente abrir audio pueden, esa es la ventaja de que, bueno, estamos los que estamos. Así que quien desee comenzar, bienvenido. Bienvenidas también, perdón. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Yormarí, ¿cómo están? Qué Hola, bueno Hola, poder estar aquí. Me encanta poder verte, Gisela. ay, igual, igual, qué Eh, bonita. yo estoy en Valencia y tengo 8 años de haberme venido para acá, para España, y me llamó mucho la atención. Yo no creo en las casualidades y casualmente me estaban nombrando mucho el tema del duelo migratorio
y al ver la charla dije, no, yo me voy a apuntar, yo tengo que escuchar qué es lo que está sucediendo por allá en Galicia y qué están haciendo y cómo nos podemos apoyar. De verdad que de expectativas realmente es pues dar el toque, conocer cómo están, qué herramienta podemos utilizar. Y bueno, muchísimas gracias. Un beso Gra- grande. Gracias a ti, John Marie, qué placer que estés aquí con nosotros, desde Valencia, además. ¿Quién más? A ver, escuchar. Y tu Hola, ¿me micro. escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Hola, Josmar, te Sí, escuchamos. sí, perfecto. ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Bueno, ando un poco en la calle, si escuchan ruido, perdonad. no te Eh, preocupes. Nada, bueno, pues yo aquí a apoyar a Karina y a Gisela, que son grandes profesionales, cada uno en su área. Y bueno, también si puedo aportar algún granito de arena, yo he ya superado un poco esa etapa de duelo migratorio inicial. Pero bueno, nada, siempre se aprende algo nuevo todos los días, ¿no? Así que aquí estamos, para escuchar, para aprender y apoyar si hace falta. Gracias, Gracias, Josmar, Yosmar. gracias, qué bonita, gracias por estar aquí. Por ahí alguien está escribiendo en el chat, creo. Sí, Delfina nos colocando en la calle. Voy a salir y vuelvo a entrar. Yo vivo en Carballiño. Ah, Vale, esperamos por ti, Delfina, qué Delfina. bien. Estamos cerquita, Delfina. Cerquita de Gisela, sí, señor. Y A ver, ¿alguien más que quiera conversar? Es que algunas personas me están diciendo que tuvieron inconvenientes en entrar en el link, pero bueno, ninguna de nosotras tuvo inconveniente de entrar en el link. Bueno, mientras que estas personas se conectan, nada, también bueno, contar que yo también soy migrante, que sí, que a veces te descubres ya no sé si es un duelo, pero sí la palabra, el sinónimo de morriña con un guayabo porque te acuerdas de algunas cosas de tu país aquí. Pero bueno, ya hay cositas de aquí que yo las estoy renombrando, las resemantizas y las metes en tu paquetito de migratorio. Pero bueno, a ver, ¿qué más dejar a Gisela, que es la que sabe de todos estos menesteres? bueno, sí, indudablemente que los duelos van cambiando, es decir, no tiene que ver solamente con el tiempo que tengamos en un país. No tiene que ver solo con eso, porque muchas veces lo asociamos a, digamos, al concepto de duelo general, donde del duelo por una pérdida, sobre todo en términos de alguien cercano, o un familiar, o un amigo que parte, que se va, que se muere. Entonces, bueno, asociamos que, bueno, que hay un tiempo como para llorar a ese que se va, o para extrañarlo, o para honrarlo, como quieran denominarlo, y que luego ya eso se convierte en otra cosa. Y realmente los duelos son procesos, entonces no son procesos que, digamos que terminen en un momento, sino que se van transformando. Es decir, son procesos que se viven de pérdidas, indudablemente, de cambios. Los cambios implican dejar atrás algunas cosas, algunas experiencias, olores, sabores, y bueno, conectarse con lo nuevo, ¿no? Con lo diferente que trae el cambio, ¿no? Entonces, no pensemos solo que el duelo tiene que ver solo con el tiempo, ¿no? Con el tiempo que ha transcurrido. Seguramente se van a dar cuenta en el transcurso de la conversación y de la información que vamos a compartir, que, bueno, que quizás algo está por ahí, o que quizás algo surge, y además también la connotación negativa del duelo, ¿no? Es decir, no significa que tengamos que vivir el duelo desde un espacio del sufrimiento solamente, ¿no? Sino también el duelo es una posibilidad de transformación. Entonces, así, con esa mirada también vamos a compartir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? O sea, ¿cuál es el sentido de Disculpa, este Gisela, encuentro? que ¿Sí? Clarice nos escribió que Ajá. buenas noches, que también vive en Carballiño y que Ay, qué le bueno. gustó mucho el contenido anterior y desde ese momento nos siguió. Gracias, Clarisa. Ay, qué bueno, qué bueno. Yo vivo a 10 minutos de Carballiño, así que en algún momento, pues, no solo podemos pasar de lo virtual a lo presencial. Claro que Ahí sí. de todas maneras les voy a dejar mis contactos bueno, para hacer redes. No solo las redes virtuales son maravillosas, son súper potentes, pero las redes presenciales también. Así que hay que combinar.
imaginar. Bien, entonces, ¿qué es lo que un poco pretendemos, bueno, entregar hoy, un poco compartir con ustedes? En primer lugar, bueno, sí que es importante lo que les decía, vamos a conocer algunas cosas conceptuales, algunos aspectos conceptuales de lo que tiene que ver con este proceso de emigrar, con este proceso de cambio de vida, ¿no? O de cambio de país, como me gusta a veces llamar. Luego también vamos a tratar de ir identificando algunas experiencias de tipo emocional que son cotidianas y que tienen que ver con los pensamientos que elaboramos, con cómo experimentamos ese mundo emocional y bueno, y eso obviamente asociado a este proceso de migración. Y luego vamos a compartir algunas herramientas, o sea, vamos a destapar una cajita de herramientas y vamos a, bueno, a ir dándoles algunas pinceladas de qué cosas podemos hacer. Algunos de ustedes seguramente ya lo hacen, entonces, bueno, eh, aunque trajimos algunas herramientas, es probable que algunos de ustedes, estoy segura, que puedan aportar en esa cosa, que puedan ir completando esa caja de herramientas. Así que siéntanse en la completa libertad de levantar la mano, abrir su micrófono, o sea, no interrumpir, sino participar. ¿Bien? Gracias, Gisela. Entonces, entonces, ¿qué es lo primero que podemos hablar de este cambio de país, ¿no? Cuando nosotros decidimos migrar, por las razones que sean, bueno, primero, las migraciones siempre estuvieron presentes y siguen estando presentes en la vida histórica, evolutiva del ser humano. Pero es verdad que una cosa es migrar, digamos, de manera natural, de manera orgánica, y otra cosa es migrar eh, forzado, ¿no? Es decir, las migraciones forzadas, las migraciones que no queremos hacer porque no está dentro de nuestros planes de vida, es justamente eso de lo que se trata, ¿no? O sea, de lo que vamos a tratar ahora. No estamos hablando de una migración, eh, digamos, voluntaria, que yo quiero, que ese es mi, o sea, que ese es mi sueño de vida, es decir, que también trae obviamente cambios importantes, pero cuando se hacen migraciones desde este espacio de lo no planificado, de lo no soñado, bueno, qué circunstancias como las que vivimos cada uno de nosotros en determinados momentos en Venezuela hizo que tomáramos la decisión, ¿no? Entonces, cuando nosotros migramos, ese proceso de migración se vive o se puede vivir de forma ambivalente, es decir, podemos tener sensaciones, sentimientos, pensamientos que son contrarios, ¿no? Y están bien, ¿sí? Está bien esa ambivalencia, ¿no? En primer lugar, esa ambivalencia viene porque, bueno, nosotros nos sentimos conectados, sentimos que obviamente nuestro país de origen, en este caso Venezuela, nos generó desde el inicio, y sobre todo los que nacimos allá, que no sé si serán todos, pero bueno, una gran mayoría nacimos allá y probablemente también somos hijos de migrantes, es decir, esa segunda generación, ¿no? Pero resulta que somos venezolanos y que establecimos nuestros vínculos de todo tipo con Venezuela, ¿no? Entonces, obviamente que existe esa relación afectiva con el país de origen, ¿no? Pero también sí está la otra parte, que es que nos sentimos incómodos, podemos inclusive sentir algo de resentimiento, de rabia, porque ese país en un momento no nos dio lo que necesitábamos, no nos dio seguridad, no nos dio tranquilidad, no nos dio calma, no nos dio prosperidad. Y bueno, y obviamente eso que no nos dio lo resentimos, ¿no? Porque no era, probablemente la mayoría de ustedes no era el plan inicial, ¿no? Ir a otro país en este caso, y venirse a España. Y luego también tenemos la otra ambivalencia o la otra relación contraria que es, digamos que el cariño que uno va desarrollando en la medida en que obviamente vive aquí, en el país de acogida, en este caso en España, en este caso voy a hablar en general de España, pero bueno, muchos de nosotros estamos específicamente en Galicia, por lo que nos está aportando, ¿sí? O sea, porque nos dio acogida, nos recibió, pudimos en la mayoría de los casos regularizar situaciones legales, etcétera, o en proceso de. Entonces, bueno, digamos que nos aporta una serie de aspectos que veníamos buscando, no sé, calma, tranquilidad, en fin, cada uno tiene, no quiero seguir dando ejemplos porque esas son experiencias, cada uno de nosotros tiene una experiencia individual en relación a lo que vino buscando, ¿no? Y también a lo que ha encontrado, que eso también es otro aspecto importante. Eso por un lado, ¿no? Pero por el otro lado, este país que nos acogió y que nos sigue acogiendo,
nos puede hacer sentir incómodos, molestos, inclusive impotentes o con rabia, porque implica para nosotros un esfuerzo, un esfuerzo para adaptarnos, un esfuerzo para no solo para adaptarnos, sino para sentirnos incluidos. En el caso de Galicia, bueno, y también John Marie, que está en Valencia, el idioma, ¿sí? ¿Sí? Aunque a lo mejor muchos de nosotros entendemos, pues no es nuestro, no estudiamos gallego en este caso, o no estudiamos valenciano. Entonces, Sí. bueno, además que las características de la población, dependiendo de dónde estemos en España, pues varía, ¿no? El mundo de relaciones, la retranca gallega, por ejemplo, comenzar a entender todos esos aspectos que tienen que ver con la cultura, implica para nosotros un esfuerzo. Amén de otros esfuerzos mucho más materiales, en el sentido de lo que decía Karina, es decir, la regularización legal, la búsqueda de piso, de trabajo de piso, de colegio, si tienen hijos. Entonces, por supuesto que está esa ambivalencia, el agradecimiento, el por qué estamos aquí, pero también el otro lado, ¿no? Entonces, es natural Ahí te que, detengo 2 segundos, Gisela, porque sí, yo siempre, dime lo que quieras, así tomo sí, agua. no, y es que he estado, me hacía gracia, pero se ve que como yo soy la anfitriona, no tengo el dedito para levantar la mano. Yo iba a Ah, levantar mi pues, manito, yo iba a levantar mi manito. Nada, me hace pensar mucho. Durante tanto tiempo, yo no me daba cuenta, pero habían palabras que no me daba la gana cambiar, porque yo decía, pero ¿cómo que no la van a entender? ¿Sabes? Entonces, me acuerdo clarísimo que no había manera que yo dijera patata, no había manera que yo dijera coche, y bueno, me pasó, ya eso lo habíamos conversado en otras oportunidades, lo de las ruedas, ¿no? Los cauchos, ¿no? Y siempre me lo tomaba personal, o sea, yo me acuerdo ir que además no sé cómo se llama, a la tienda de ventas de neumáticos, de ruedas, que para uno era la cauchera, ¿no? Y me acuerdo estar allí y le digo, mira, vengo a comprar 4 cauchos del carro. Entonces, ¿en qué parte del coche va? Y yo, los 4 cauchos. ¿En qué parte del coche va? Y yo me acuerdo, decía, este tipo se está burlando de mí, no sé qué, tal y cual, hasta que en un momento el chico me dijo, mira, dame un segundo, yo paro esto aquí y vamos hasta el coche y usted me muestra lo que quiere. Y dije, Dios mío, qué increíble que realmente hablamos castellano, pero no el mismo idioma, ¿no? O sea, y yo me lo tomaba personal, era parte de mi duelo, no era personal, no me estaba haciendo entender, no me comprendía, ¿no? Y bueno, y me acuerdo ujú. que de ahí para adelante comencé a incorporar esas palabras en mi repertorio. Qué bonito que pones ese ejemplo, porque forma parte del proceso, o sea, forma parte de ese proceso de inclusión, más que de adaptación, diría yo de inclusión. Y al principio no tenemos la energía ni emocional ni intelectual para hacer ese cambio. Entonces lo vamos haciendo a medida que entendemos que, o sea, que hay una realidad cultural y contextual ahí a la cual nosotros tenemos que, o sea, hacer, digamos, todos los esfuerzos necesarios para, bueno, hacernos entender, utilizar el lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante porque hay una fase que vamos a ver en el proceso de migración, que es la resistencia. ¿Pero por qué voy a hablar así? ¿Pero por qué voy a hacer esto? ¿Pero por qué? ¿Sí? Sí. Y, y es natural. Pero bueno, si lo sabemos, pues entendemos un poco en qué estado, de dónde surgen nuestros comportamientos, nuestras resistencias a, ¿sí? Dice Clarisa, me pasa Ah, aún, eso de las palabras no me da la gana. Esa es la expresión, dice ella. Trabajo en un súper y digo centavos, gracias. Hay clientes que me dicen que tenía mucho tiempo que no escuchan eso. Otros cara de sorpresa. Perdón, estoy en descanso del trabajo. Qué bueno, Clarisa, ojalá que te guste. sí, sí, Aprovecha sí, tu sí. descanso. Eso no significa que tengamos que dejar atrás un lenguaje propio, porque muchas veces nuestro lenguaje también resulta agradable a los oídos, en este caso de los gallegos o de cualquier otra persona, porque además, bueno, nos identifican como venezolanos, es decir, tenemos un acento que, pues que bueno, que es, aunque con el tiempo obviamente lo vamos cambiando, no porque sea una novedad, sino porque, bueno, no, o sea, es parte un poco de los años en los cuales, bueno, vamos no sé, cambiando el oído, cambiando palabras, entonces, bueno, vamos haciendo un mix ahí, ¿no? Pero sí, nos pasa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el duelo migratorio específicamente? El duelo migratorio es una reestructuración.
principalmente es una reestructuración más que de la personalidad, de la identidad. Y este tema de la identidad es importante porque cuando uno migra, uno siente que no es ni de un lado ni del otro, o sea, no eres del país de donde vienes, porque ya lo dejaste atrás, pero tampoco eres de donde estás, porque no naciste aquí, independientemente de que tengamos nacionalidades o que hayamos legalizado nuestro estatus migratorio. Entonces es un proceso de reestructuración de la identidad principalmente. Porque además, cuando nosotros migramos, perdemos, es decir, en el buen sentido de perder, cambiamos nuestra vida, cambiamos nuestra cotidianidad, cambiamos quienes éramos en Venezuela, qué hacíamos en Venezuela, para llegar aquí y probablemente inclusive hacer otras cosas. Inicialmente, luego a lo mejor seguimos haciendo lo mismo o cambiamos. O sea, lo importante no es solo el hacer, sino cómo ese hacer se va transformando y cómo nos hace sentir en términos de esa integración de identidades que se va logrando mucho después. Por eso es una reestructuración, porque al principio hay un conflicto de identidad, es decir, o sea, es que no me siento ni de un lado ni del otro, ¿no? O sea, estoy aquí como... Y la sensación de muchas bueno, de los migrantes que he acompañado, inclusive en el mío propio, es sentirme perdida. O sea, sobre todo en los primeros tiempos, sentirte perdida, es decir, es que no sé por dónde empezar, no sé cómo encajar, no sé, más allá del hacer, o sea, más allá de los pasos que hay que hacer para regularizar, es un poco desde lo emocional. Hay como una sensación de sentirse perdido en un espacio que no se comprende o en una cultura que no se comprende, bueno, porque la estamos, o no, nosotros estamos dentro de, no lo estamos viendo desde afuera. Claro, Y claro, también claro. otra cosa que hacemos es reestructurar la realidad. O sea, esta realidad que estamos viviendo ahora en este país, con estas características, la vamos cambiando a medida que la vamos conociendo, porque también es un encuentro con este país, es un encuentro con su cultura, con su historia, con sus procesos políticos, es decir, es con todo, ¿no? Entonces, muchos de ese conocimiento es ignorado por nosotros naturalmente, porque no somos de aquí. Entonces también implica esa reestructuración de la realidad, comprender muchas veces por qué los gallegos tienen determinadas características, ni buenas ni malas, son características. No sé cómo serán los valencianos y los madrileños, Yosmar y Yormari nos lo pueden decir después, pero bueno, los gallegos tienen algunas características interesantes, diferentes también, ¿no? Independientemente de que a lo mejor muchos de nosotros venimos de hogares de gallegos que estuvieron aquí, que nacieron aquí en Galicia, pero que se fueron a Venezuela y obviamente se metieron ahí con todas las ganas en Venezuela, ¿no? Lo cual también para nosotros es complejo, Gisela, porque claro, Mm, también teníamos un imaginario de cómo era el gallego, pero claro, sí, nuestros papás no son, como ellos también sufrieron ese proceso de reestructuración, entonces ya uno espera conseguir a ese mismo gallego aquí, pero ese gallego ya tiene su proceso migratorio con su reestructuración, ¿no? Entonces también genera otra complejidad, ¿no? así es, porque nosotros como hijos de migrantes, algunos de nosotros, eso no aplica a lo mejor para todos, pero para los Claro. hijos de migrantes, Digamos, claro. claro, es una experiencia diferente, porque además o sea, los hijos de migrantes viven probablemente esa añoranza de los migrantes en general. Ay, miña terriña, ay, esa, sí, la morriña, ¿no? El gallego. Eso no lo viven los que no son hijos de migrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ustedes, algunos serán hijos de migrantes gallegos y lo entenderán bien, pero los que no son hijos de migrantes tienen otra experiencia y está bien. Lo Claro. cierto es que sí hay diferencias entre los gallegos que migraron y los gallegos que no migraron y se quedaron aquí haciendo su vida, ¿no? Entonces, y también hay diferencias entre los gallegos de ciudad y los gallegos del rural, ¿sí? Entonces, claro, Sí. hay o sea, hay todo un aprendizaje ahí interesante, ¿no? Que nos toca a nosotros, por eso esa ambivalencia del esfuerzo, ¿no? O sea, nos toca a nosotros, bueno, involucrarnos, averiguar, aprender, conocer, y bueno, es un proceso que probablemente no termina nunca, porque claro, el conocimiento que hay es infinito, ¿no? Entonces, bueno,
pero digamos que eso que llamamos esfuerzo implica más que esfuerzo, compromiso, ¿no? O sea, estoy aquí, bueno, me gustaría conocer dónde estoy, de dónde surge Galicia, cuál es la historia de Galicia, en fin, es decir, es parte bueno, de lo que nos toca hacer. Amén de que si tienen hijos pequeños, esos hijos pequeños van a estar en los coles y van a aprender gallego y van a saber mucho más que nosotros en determinado momento de toda esta historia gallega, ¿no? Y de toda la historia española en general, ¿no? Nos dice por aquí Josmar que esa sensación de estar perdido en los sentidos. Y, ja, 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 ja. Y nos dice yo, los valencianos son muy falleros. ¿Los qué? Los Los valencianos. valencianos, vas a Ajá, tener que sí. abrir micro, yo. No entendí esa fallero, sociedad muy No, cerrada, los mismos amigos y actividades desde muy niño. En Madrid sentí más dureza al iniciar las conversaciones, pero más flexibilidad social, nos cuenta yo. ujú, Los Aquí tiene falleros son, sus bemoles, Galicia tiene sus bemoles, porque sí es así, son bastante resistentes, no. Cuando la gente no es confiada, el antónimo, desconfiado, desconfiado. desconfiado, sí, Son sí, es una desconfiados, la característica. palabra es desconfiado, es simpaticísimo. Sí, Pero sí, sí. bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, a veces tú piensas el imaginario. Mis viejos, mis papás tienen una actitud muy diferente a la que tuvieron mis tíos, ¿sabes? Sobre todo con esa morriña, regresar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que, y retomando lo que dices, Gisela, más que una obligación, yo creo que uno debería regresar a ese espacio de cuando uno viajaba, ¿sabes? Cuando uno viajaba y todo le resultaba fascinante. Y lo Mm, dicen así, ¡ah! Y comen esto. Ahora ha sido muy difícil porque incorporar hace sentir como que tú estás perdiendo algo. Y yo creo que ese es el trabajo. Volvamos a la fascinación, que es complejísimo, es difícil, es mm, muy difícil. mm, Pero yo creo que desde esa fascinación del viaje, cuando lo hacías, es diferente. Tú estás viviendo un mogollón de procesos, lo entendemos, claro. ¿sabes? Pero, no sé, a mí me sirvió para vivir este proceso desde otro ángulo, ¿no? O sea, me voy a enamorar de cómo son las palabras, me voy a enamorar de cómo comen, hay cosas que no me gustan, pero bueno, voy a Ah, volver a buscar esa fascinación. claro, porque esa es una aproximación positiva de lo que significa estar en otro país. Obviamente, como bien dices, Karina, es diferente ir de vacaciones y estar de Totalmente, vacaciones. totalmente. Y otra cosa es residir y estar en un país, porque bueno, hay retos y desafíos cotidianos que hay que resolver, ¿no? Y eso a veces opaca la posibilidad o el tener la apertura de comprometerte y de disfrutar eso nuevo que está ahí, ¿no? Porque Claro. estás, obviamente, cada caso es particular, pero estás como muy ocupada en proveer de esa cotidianidad, de eso que hay que hacer todos los días, de eso que es, sí, entonces, claro, pierdes un poco la posibilidad de ver las novedades, de verlo como un descubrimiento, de verlo con curiosidad, de verlo inclusive con cierto compromiso y agradecimiento, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué se les llama duelos migratorios? Y bueno, aquí este es un profesor de la Universidad de Barcelona que ha estudiado muchísimo, es uno de los que más ha estudiado este tema de los duelos migratorios. Y bueno, y él habla de que obviamente no hay o sea, el duelo en la migración no es un duelo, son los llamados duelos múltiples, porque tú puedes estar dejando en el otro país, aparte de tu familia, o a lo mejor no a tu familia nuclear, pero así aparte de tu familia extendida y también a mucha gente querida, o sea, compañeros de trabajo, amigos que se quedaron, ¿no? Entonces, obviamente que, bueno, hay una añoranza por esos vínculos que dejas, ¿no? Luego Claro, claro. también hay una añoranza ¿sabes? Por todo lo que significa el habla, la lengua, el acento, el escuchar. Bueno, en Galicia no sé, porque cuando tú vas por la calle hay muchos venezolanos, entonces no sé si estamos extrañando mucho. Por fortuna somos muchos, y Sí. entonces a lo mejor no lo extrañamos tanto, ¿no? Pero bueno, sí, en términos de lo cotidiano y de lo cultural, sí, los modismos, el acento, inclusive el humor, el uso del humor, ¿no? Que con el uso del humor hay, bueno, toda una historia importante ahí.
Luego otro de los duelos que podemos estar haciendo es la cultura, las tradiciones, o sea, nuestras tradiciones venezolanas, ¿no? Que muchas veces las vivimos como migrantes en los núcleos y en los grupos que se organizan y entonces, bueno, nos hacen sentir como si estuviéramos viviendo esa cultura, ¿no? Esos espacios o esos momentos de disfrute en términos culturales, ¿no? Luego también extrañamos y duelamos, por supuesto, el clima, el clima caribeño, sin comparación, claro, pero también podemos duelar olores, sabores, sensaciones, es decir, algo, esos recuerdos sensoriales, ¿no? Que podemos extrañar y que nos pueden, que podemos duelar, que es un verbo además. También podemos echar en falta el estatus social, es decir, qué puestos ocupábamos de pronto en Venezuela en términos de trabajo, de la experiencia, y cómo eso cambia. ¿M? Probablemente a lo mejor en Venezuela éramos conocidos por algunas actividades que hacíamos, etcétera. Entonces llegamos a un país y nadie nos conoce desde el punto de vista profesional o de trabajo, en fin, ¿no? Inclusive desde otros espacios de organización, éramos de grupos de voluntarios, teníamos grupos de hobbies, etcétera, y eso ya no está aquí presente, ¿no? Claro. Y luego también, como que duelamos también el sentirnos como, o sea, duelamos ese espacio, país local, pero también lo que eso significa desde el punto de vista afectivo en términos de ser venezolanos. Si yo les preguntara a ustedes, a cada uno de ustedes, que en una palabra me dijeran qué significa ser venezolanos, si quieren escribir en el chat. Yo no lo veo desde aquí, pero Karina lo está viendo. Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo. Una sola palabra les, que tenga que ver con ese sentido de pertenencia. O sea, cuando yo digo soy venezolano, ¡guau! ¿Qué es la primera palabra que surge? Amabilidad. Amabilidad. Somos muy amables, sí somos. A mí me parece que somos muy... Amabilidad, ¿qué más? Sí. Cariño, dice George. Cariño, ¿qué más? Sí. Si es que es difícil una sola palabra. Sí, pero bueno, la primera que venga así en la cabecita. O sea, ahí vienen muchas, pero una sola, la primera. Y pueden abrir micro, no hay ningún problema. Sí, sí, pueden abrir el micrófono. Bueno, si no surgen ahora, vayan viendo qué surge y lo van escribiendo en el chat, no tiene que ser Vale, tan simultáneo. yo voy leyendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos mudamos de país o migramos, implica, digamos, múltiples cambios, ¿sí? Entonces, cambia no solo lo que tenemos que hacer y la forma en que lo tenemos que hacer, y el conjunto de actividades que tenemos que hacer, sino que además cambia todo, absolutamente todo. Cambian o sea, el contexto, cambian las personas, cambia el clima, cambia el lenguaje también, obviamente el idioma, ¿sí? Si estamos en comunidades que tengan otro idioma. Entonces, digamos que igual que son o sea, diferentes duelos o múltiples duelos que nos hacen sentir que dejamos aspectos atrás, que, bueno, que duelamos, también eso nos lleva al otro lado de la moneda o a la otra cara de la moneda, que es, bueno, vivir todos esos cambios o muchos de esos cambios simultáneamente, ¿no? Entonces, depende de cómo nosotros decidamos vivir la experiencia migratoria, la pasamos menos mal o la pasamos bien, ¿no? En el sentido de los desafíos, de cómo aprendemos a afrontar estos desafíos, porque obviamente sí hay desafíos. Entonces, claro, hay un proceso digamos, en el cual podemos estar viviendo o vivimos fases, ¿sí? Bueno, para poder hacer este cambio, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando en las primeras de cambio, hay una fase inicial de negación, es decir, yo puedo con esto, yo, o sea, tengo fuerza, yo soy fuerte, yo, ¿sí? Hasta que probablemente llega el momento en el que comienzas a darte cuenta o a escuchar o a recibir, no, esto no se puede hacer, esto no es así, este papel no sirve, esto tienes que hacerlo de otra manera, ¿sí? Entonces, esa fase de negación pasa a otra fase que es la fase de resistencia. ¡Guau, qué difícil! No me entiendes.
Yo recuerdo que recién llegada fuimos a hacer un trámite legal de mi pareja, de mi esposo, y yo juraba que yo llevaba todos los papeles, ¿no? O sea, todas. Y llego a la oficina, ya teníamos, no teníamos ni una semana, y nos dicen, ¿qué? Olvida, ¿de dónde son ustedes? Así, ¿no? De Venezuela. No, esto no es así. O sea, ustedes necesitan esto. Y recuerdo que yo lloré todo el trayecto, o sea, todo el trayecto desde la oficina hasta la casa, no, esto, o sea, no, es que no puede ser, yo tenía todos los papeles que yo creía que eran y ahora no son, o sea, solo me servía un papel, todos los demás los teníamos que sacar. Entonces, claro, es como, yo puedo, yo tengo todo organizado, pero resulta que cuando, y yo ponía un corazoncito, yo resulta que cuando entras en parte de la realidad y empiezas a ver algunas negaciones de lo que tú pensabas que iba a fluir, empieza la resistencia. Esto es más difícil de lo que yo pensaba. La gente no me entiende, no comprende mi realidad, no comprenden que aquí, o sea, que allá se hace una cosa diferente aquí, esto no es igual, ¿sí? Entonces, también la También les resistencia. resultamos abrasivos, eso hay que entenderlo porque ya esto lo hemos hablado con muchos migrantes y bueno, nada, lo pongo ahí, lo dejo en el tapete y me retiro lentamente, pero ¿Qué resultamos cosa? abrasivos porque también nosotros tenemos este rollo de que nos luchábamos tanto, siempre Mm, luchamos tanto en estos últimos espacios de crisis, etcétera, que entonces nosotros no lo sabíamos todos, no, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Y entonces eso, llega un momento en que, sobre todo en Galicia, ¿no? Pasa que el funcionario o la funcionaria sí como que, bueno, esto sabe más que un mondongo, o sea, y resulta medio semichocante. Entonces ahí también uno tiene que bajar un poquito la intensidad y entender el espacio. Es complejo. Esta charla no es mentira, sí es, sí lo queremos escuchar. Los recién llegados todavía, los que hemos decantado, algunos de esos estadios que Gisela ha venido nombrando, ya lo podemos ver con otros ojos, pero ojalá aprendiéramos, hubiésemos tenido estas herramientas un poquito antes, de verdad que sí, Gisela. mm. Sí, porque además esta fase, o sea, no es que las fases tengan, o sea, comience una y termina la otra, sino que se superponen, ¿eh? O sea, yo puedo estar en una aparente negación, por ejemplo, en un trámite, ¿no? Es que no me entienden, es que aquí, o sea, se toma mucho tiempo y yo necesito las cosas rápido porque, bueno, vivimos de la velocidad latina, ¿no? O sea, no es que en España no sean veloces, pero son menos veloces, sí, en términos de esa velocidad colectiva. Y también es verdad que a veces podemos estar pecando de algunas veces de exagerar y algunas veces, como decía Karina, de sabernoslo todo y no lo sabemos. O sea, pensamos que lo sabemos, pero no. Entonces es un poco escuchar. En la escucha, lo que pasa es que la fase de resistencia está asociada a la rabia y a la impotencia y a la frustración. Entonces, cuando las emociones interfieren, yo no puedo escuchar bien, ¿no? Entonces, a veces, bueno, es bueno como darse el permiso de, bueno, qué rabia me da esto, qué rabia que me hayan rebotado este trámite, pero bueno, después que yo experimente esa emoción, que vamos a ver algunas de esas herramientas, pues bueno, seguiré con el trámite o seguiré con lo que tenga que seguir, ¿no? Y luego está la fase de integración, donde empezamos a reconocer lo bueno, lo que sí funciona, y lo que no es tan bueno, porque también hay cosas que no funcionan como quisiéramos o de alguna manera hacemos esa reestructuración y para nosotros no es suficiente. Entonces, podemos, podemos transitar por estas tres fases simultáneamente. No es que primero viene la negación, yo puedo estar, por ejemplo, negada en algunos aspectos, puedo estar negada en el lenguaje, por ejemplo, en el idioma. Yo no voy a hablar gallego, yo no voy a hablar valenciano, eh, y a lo mejor en algunos aspectos no lo necesitamos, pero piensen si estuviéramos en otro contexto, con otro idioma, no sé, piensen en inglés, entonces que digan, no, o sea, yo no voy a hablar inglés, bueno, pero es que el idioma de ese país es inglés, el idioma de Galicia es gallego, el idioma de Valencia es valenciano, entonces, ¿cómo me aproximo también a esa experiencia, ¿no? Con tiempo, sin que eso implique sea una alta exigencia. Lo cierto es que cada una de estas fases
genera o puede estar generando en nosotros expresiones emocionales o experiencias emocionales, ¿sí? Que además son, no es que vivimos rabia, después se nos quita y pasamos a la tristeza, no, son experiencias emocionales que se van mezclando una tras otra o una con la otra, ¿sí? Entonces, bien importante como que cada uno de ustedes se dé cuenta, bueno, en dónde estoy yo, qué, qué experiencias emocionales estoy generando o están en mí relacionadas con este proceso que yo estoy viviendo migratorio. Entonces, mudarse de país, migrar, implica un cambio de vida. Eso lo tenemos claro, yo creo que todos y todos, ¿no? También va a implicar muchos aprendizajes. Y también lo que les decía, va a implicar experiencias emocionales de alta intensidad para muchas personas, ¿sí? Y por supuesto va a implicar muchos procesos más. Es decir, va a implicar, si tienen hijos pequeños, relacionarse con los padres de hijos que son gallegos, es decir, que tienen, digamos, otras características, en fin, es decir, va a implicar una serie de procesos, ¿no? De múltiples procesos. Y entonces, bueno, un poco la pregunta es, y todo esto que me está tocando vivir cuando estoy en otro país, ¿cómo se vive? ¿Cómo se experimenta? O sea, ¿qué hago con todo esto? ¿Sí? Se lo preguntan, ¿verdad? No sé, escriban en el chat. Por cierto, han escrito en el chat qué palabra viene cuando piensan en soy venezolano o soy venezolana. No, están pensando en todo eso que tú preguntas, que cómo se siente. Sí, todo el mundo está pensando en cómo me siento, cuáles son las realidades. Pero nada, acuérdese de la palabra. Estamos aquí esperando que le escriban en el chat. Ujú. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? Vamos a ir revisando algunas herramientas y vamos a practicar algunas de ellas también. La primera, lo que déjame minimizar aquí. Un segundo. Fíjense, lo primero, ¿no? Los estados emocionales, las emociones. La migración trae consigo lo que yo llamo a veces un tsunami emocional o una tormenta emocional, porque son muchas cosas, sobre todo los primeros años. No estoy hablando de los primeros días, ni las primeras semanas, ni los primeros meses, los primeros años implican vivir experiencias emocionales, algunas veces de alta intensidad. Repito, esto no es una cosa que todos tengamos que vivir igual porque aquí median las diferencias individuales, ¿sí? Y median un poco, bueno, cómo nos adaptamos al contexto, cómo también es nuestro contexto de vida, dónde estamos viviendo. No es lo mismo vivir en una gran ciudad que vivir en una pequeña ciudad o vivir en un pueblo, ¿sí? Todo eso hace diferencias, ¿no? Pero lo cierto es que todos estamos experimentando emociones en todo momento, ¿no? Pero bueno, cuando migramos, esas emociones pueden hacerse más intensas y pueden experimentarse con mayor intensidad, ¿sí? Pero pensemos que las emociones son información. Las emociones no son buenas y malas. No hay emociones negativas y positivas, aunque utilicemos ese término para entender, ¿no? Sino que las emociones no son problemáticas, sino que lo que se convierte en problemático es cómo nosotros desconocemos lo que dice ahí, cómo respondemos a ellas y cómo no, a veces no aprovechamos la información que traen, ¿sí? Las emociones básicas para utilizarlas a nuestro favor. No es malo sentir tristeza, no es malo sentir rabia. Ahora, esa tristeza y esa rabia, primero, ¿cómo la experimento? Y luego, ¿para qué me está sirviendo? ¿Qué es lo que me está, o sea, cuál es la información que trae esa rabia? Quizás la rabia muchas veces lo que trae es, bueno, revisar un poco si debajo de todo eso todavía hay mucha tristeza, debajo de todo eso hay o sea, la necesidad de que todo salga como yo quiero y bueno, y la vida no es así, y la vida en migración menos. Entonces, digamos que es como darse cuenta que las emociones no son las enemigas. El enemigo se convierte en no saber qué hacer con ellas o no saber experimentarlas y no saber cuál es la información que nos trae. Entonces, bueno, cuando hablamos de las emociones, nada, hay una serie, bueno, este tema de emociones es como para otro encuentro, pero bueno, cortito les digo que hay emociones primarias Ah, y hay una serie de Gisela, emociones aquí secundarias. alguien se animó. Ay, qué Clarisa, bueno. Clarisa dice que su palabra es positivo, siempre. Tu palabra es Positivo, siempre. positiva, Dijo pero dos esa, palabras, entonces yo le digo, bueno, ah, el vale, vale, trato y la palabra es positivo.
siempre. Vale, pero eso es cuando piensas en que eres venezolana. Sí, sí, Ay, qué la bonito. palabra es Positivo positivo, siempre. siempre. Sí. Entonces, bueno, hay una serie de emociones primarias, como les decía, alegría, tristeza, miedo, rabia, enojo. Y luego hay una serie de emociones secundarias, ¿no? Que, bueno, los que vieron esta película y los que vieron la segunda parte se darán cuenta que se va complejizando el mundo emocional, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos también, importante como migrantes, alfabetizarnos emocionalmente si ya no lo hemos venido transitando, ¿no? Si ya no lo hemos puesto como en training, o sea, lo que significa como que acercarnos a nuestro mundo emocional y obviamente identificar esas emociones que estamos experimentando para luego entonces poder balancear esos estados emocionales. Entonces, lo primero que nos hace aproximarnos funcionalmente al mundo emocional es, primero, conocer cuáles son las emociones que estamos experimentando, qué detonantes o qué las originan, ¿sí? O sea, de dónde vienen, cuáles son las situaciones que me detonan estos estados emocionales. Y luego, por supuesto, una vez que yo sé qué estoy experimentando, puedo entonces aprender o no solo aprender, sino poner en práctica la modulación o el balance emocional, ¿sí? Entonces, si yo les preguntara ahora, en este instante, eh, ¿qué emoción están experimentando o qué conjunto de emociones? Porque puede ser más de una. En este instante, escuchando lo que están escuchando, recordando cosas, trayendo cosas al presente, eh, podrían identificar algunos estados emocionales que puedan estar experimentando en este instante. ¿Qué dirían? Voy a cerrar la presentación. Bueno, voy a dejar de compartir, mejor dicho, para verlos un momento. Ya, listo. Entonces, si ustedes se preguntaran en este momento de este encuentro virtual, ¿qué emociones estoy experimentando o qué emoción? ¿Qué podrían decir? Yo no sé si se dividen así como los colores en primaria y secundaria, pero yo estoy asombrada. A mí siempre me asombra la Mm, información que uno no ve por estar tan absorto en tantas cosas al mismo tiempo. ujú, Sí me ujú. asombra. Asombro es una emoción interesante. Luego, Yormari dice alegría, Alegría, tristeza, tristeza. porque está muy bien que lo hayas puesto y que lo hayas compartido, porque nosotros podemos experimentar más de una emoción a la vez y más de una emoción contraria, ¿eh? Yormari dice receptividad, o sea, estar abierta, estar receptiva. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Es complejo, ¿no? A veces eso, preguntarse cómo me siento. Frustración, dice Clarisa. Frustración, Clarisa. Alguien que pueda escribir que no puede identificar su estado emocional en este momento, que también sucede. O sea, porque están pensando, uy, ¿qué siento? Pero es que no sé, no sé, no sé. Entonces, el no saber también es importante. O sea, no sé cómo ponerle nombre a las emociones que estoy experimentando en este instante. ¿Sí? Eso también es válido. ¿Mm? Entonces, el primer paso para los estados emocionales que se desencadenan producto de la emoción es identificarlos. No podemos balancear algo que desconocemos. Siguiente pregunta. Cuando ustedes piensan en este proceso migratorio, cada quien obviamente tiene una experiencia, está en un momento particular de su migración. ¿Qué situaciones, qué emociones pueden estar experimentando producto de esta situación migratoria? Ya no solo estoy preguntando en este instante, sino cuando yo pienso en mi proceso migratorio, sea cual sea, ¿qué emociones me embargan? Si yo hago, si yo intento ya, o sea, tengo tanto tiempo aquí, cuando ya nada más el hecho de decir, tengo tanto tiempo aquí, ya eso genera una emoción o un conjunto de emociones. ¿Pueden identificarlo?
También vale que diga, no sé, esa también es una posibilidad. Miedo. A mí siempre es que todo era tan diferente que siempre me generó miedo. George nos dice, en mi proceso ha habido mucho miedo, ay, miedo en el Miedo, pasado, he miedo, trabajado mucho en miedo. soltarlo. Ujú, Qué miedo, simpático, miedo. nos conectamos, sí. Ujú, miedo. Ujú. ¿Qué más? Yo no estoy segura si en mi pasado, a mí me generó miedo, o sea, incertidumbre, esa palabra la aprendí aquí, que no me Ujú, la sabía. ujú. O sea, no estaba en mi repertorio, no es que no me la sabía, no estaba en mi repertorio de emociones, la incertidumbre. A mí me generó mucho miedo y sobre todo es un miedo específico que era la inseguridad. Es decir, ¿seré yo capaz de, me haré entender lo suficiente, lograré tal cosa, lograré que poder, ¿sí? Entonces, como que ese miedo a que, digamos, mis propias habilidades pudiera yo ponerlas al servicio de, bueno, de donde me desenvuelvo, ¿no? Entonces, un miedo específico por ejemplo. Ha habido muchos más miedos que ese, pero Sí, claro, ese es uno que claro. fue muy intenso. Sí. Ese fue muy intenso, sí. ¿Qué más? Fíjense, miedo es una de las emociones más frecuentes en los procesos migratorios. ¿Qué más? Incertidumbre, porque la incertidumbre es no saber un poco hacia dónde vamos, las direcciones que tomamos, qué nos esperan, aunque es verdad que nuestro contexto actual se caracteriza, en general la vida se caracteriza por la incertidumbre. No tenemos certeza de nada, de una sola cosa, nos vamos a morir, eso sí, es la única Sí, certeza. Lo demás, no. Eh, John Marie dice, el miedo me ha enseñado a ser muy sólida y valiente, claro. No, la otra parte del miedo, ¿sí? O sea, que me permite ver el miedo. Bueno, posibles amenazas, pero ante esas posibles amenazas, ¿cómo yo respondo? Ujú. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Un yo más. cóctel de emociones de todo un poco, desde la tristeza extrema, pasando por la incertidumbre, el miedo, hasta la alegría y la esperanza. Bien, porque qué bueno que ellos más rescata el otro polo de las emociones, es decir, porque sí que hay miedo, sí que hay incertidumbre, sí que hay desconfianza, sí que hay tristeza, mucha tristeza, sí, pero también hay como que esa esperanza de lo nuevo, esa esperanza de la construcción de lo nuevo. Además, muy importante, cuando uno migra, nunca comienza desde cero. Eso no es verdad, porque nosotros tenemos una serie de competencias, una serie de experiencias, una serie de habilidades, una serie de vivencias que nos hacen continuar, no empezar de cero. Además, empezar de cero es además, tiene una connotación como de, uy, voy a empezar de cero, o sea, de esfuerzo sobrehumano, y no empezamos de cero, ¿sí? O sea, Claro, porque claro. nosotros entramos al país y migramos con lo que somos, no lo dejamos. ¿Eh? Eso también es muy importante porque hay creencias en relación a eso y lo escuchamos, no, es cuando uno va a un país tienes que comenzar de cero. No, no comienzas de cero. Probablemente comienzas a hacer otras cosas, pero tú eres quien eres, con todo lo que eres. Entonces, desde ese espacio es que bueno, hay un cambio, ¿sí? Un cambio de realidad, ¿sí? No sé qué pasó aquí. A ver, luego entonces, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, Gisela, sí se ve Vale. bien. Entonces, otro de los aspectos importantes que nos guían digamos, en este conocimiento emocional de nosotros mismos es que todas las emociones se acompañan de sensaciones físicas que yo puedo localizar, ¿sí? Que yo puedo reconocer en mi cuerpo. Hay unas sensaciones que son más sutiles, hay otras sensaciones que son más intensas, también dependiendo de esa intensidad emocional. Entonces, esas emociones que ustedes están experimentando ahora, las más cercanas, las que pusieron al principio del chat, ¿sí? Eh, ¿En qué parte del cuerpo se siente esa emoción? ¿En qué parte del cuerpo yo experimento? Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿en qué parte del cuerpo siente cada uno la tristeza? Pueden abrir sus micrófonos. Cuando están tristes por la razón que sea, ¿en qué parte del cuerpo se expresa o siente la tristeza?
o el miedo. El miedo, que fue una de las emociones tan frecuentemente George compartidas. dice en el pecho y Josmar dice en la garganta. Ok. Y el miedo, ¿dónde se representa en el cuerpo? En la barriga. En la barriga, exactamente, el centro de Indiscutible. las emociones intensas. ¿Mm? Entonces, identificar también las partes del cuerpo o la zona del cuerpo, porque pueden haber varias, ¿eh? O sea, no necesariamente no necesariamente hay que ser una. Este, nos ayuda a acercarnos a ese balance emocional. Fíjense, identificamos emociones, conjunto de emociones. Voy con el ejemplo, creo que de John Marie, que decía que se sentía alegre y creo que no tengo el chat aquí a la mano, pero había una contraria, Tristeza, alegre y tristeza. triste. Ok, Alegría, entonces, tristeza, decía alegría, Carlos. tristeza. Entonces, la alegría, ¿dónde se siente en el cuerpo? La tristeza, ¿dónde se siente en el cuerpo? ¿Sí? Entonces, porque también, digamos, la alegría en términos intensos también nos genera consecuencias. Es decir, todo lo que se desborda de lo natural tiene consecuencias en nuestro cuerpo en primer lugar y luego, bueno, en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, por eso se llama de balance emocional. Imagínense que nosotros estuviéramos todo el tiempo alegres, eufóricos, eufóricas. No hay cuerpo que sostenga tanta energía, ¿sí? Entonces, ni bueno ni mal, es decir, cada una de las emociones que está ahí tiene que tener un balance natural. Y lo otro importante, el mundo emocional siempre está presente, aunque nosotros no podemos identificarlos y no podamos verlos. Siempre estamos experimentando emociones, de la misma manera en que siempre estamos experimentando o estamos produciendo pensamientos, ¿sí? Están como en... Clarisa compartió, en mi proceso Ujú, actual estoy experimentando mucha expectativa. Lo que pasa es que pasé ujú, mucho irregular por un asunto administrativo y ahora tengo un ujú, contrato, no en el trabajo que deseo, pero es algo que me está ayudando. Sin embargo, tengo tristeza de no adaptarme en los estudios, pero quiero ujú. aprender cosas y aún así un montón de cosas en mis pensamientos que me invaden cada día, que tiene un montón de sentimientos que esa ambivalencia, ¿sabes? Ujú, ujú. Claro, porque digamos que es un proceso, es decir, no alcanzas todos los cambios que quieres en tu vida de una sola vez. Eh, y bueno, y vas probando, o sea, hay, no sé, puestos de trabajo donde te vas a sentir mejor, hay unos que vas a tener que dejar por otros, ¿sí? Entonces, es como el proceso de ir paso a paso, eso también es importante. Y darte cuenta también, o darse cuenta también que hay aspectos, hay consecuencias que para nosotros representan, que son positivas, que las agradecemos, y hay otras que, bueno, que se convierte en un desafío, ¿no? Estudiar, prepararse, en fin, dependiendo del camino que cada quien haya elegido en este proceso migratorio, ¿sí? Luego, ¿qué hacer? Es decir, ¿qué hacer una vez que yo he identificado las emociones? He identificado en qué parte del cuerpo o en qué partes del cuerpo yo experimento esos estados emocionales. Entonces, lo primero para balancear es aceptar que esto está ahí. Es decir, sobre todo hay emociones intensas como la rabia, como la tristeza, eh, y las pequeñas emociones como la incertidumbre, la frustración, ¿sí? Que son rabias mucho más pequeñitas, que nos cuesta dejar estar. Enseguida nos queremos distraer, enseguida queremos huir de ellas. Y de lo que se trata es de identificarlas, o sea, darle un espacio en el cuerpo y dejarlas ahí, porque las emociones además tienen la característica de que una vez que se identifican y además se localizan, se van, duran poco tiempo. ¿Qué pasa? Que como muchas veces no las dejamos estar, no nos permitimos experimentarlas, se quedan en lugar de irse, se quedan sí, como pegadas ahí, en el centro de la barriga, en el pecho, en la garganta, y no se van tan fácilmente porque o sea, generamos esa resistencia a poder dejar que la tristeza es muy, muy compleja porque nosotros no queremos estar tristes, y también diferencien, y eso es muy importante, los estados emocionales, o sea, las tristezas pasajeras de los estados permanentes de tristeza. Y ahí hay otra, o sea, ahí sí hay que verlo con cuidado, ¿no?
Es decir, los estados emocionales que permanecen durante mucho tiempo hay que verlos con cuidado. Igual la alegría, ¿sí? Porque siempre hablamos de la rabia, del miedo, pero la alegría que no desaparece y que mantiene a alguien completamente entusiasmado en un tono elevado también es sospechosa, ¿sí? Porque los humanos no estamos todo el tiempo en un estado emocional alto de entusiasmo, de energía, ¿no? Entonces eso puede estar relacionado con algún tipo de trastorno, ¿no? Claro. Lo que decía una de ustedes ahora es que tengo muchos pensamientos. Clarisa, Claro. ¿Quién era? Perdón. Clarisa, Clarisa. Clarisa, es que como no veo la pantalla no puedo ver sus nombres, Sí, perdonen, sí. pero eso pasa cuando uno está compartiendo la presentación. Entonces, Clarisa, normal, o sea, nosotros somos seres también cognitivos o de pensamientos, los pensamientos están ahí, ¿sí? Y están permanentemente, y sobre todo en situaciones de reto o de desafío. Una cosa muy importante que podemos hacer con los pensamientos que a veces se repiten son los llamados pensamientos rumiantes, ¿no? Ñam, ñam, o sea, como las vacas que, ñam, 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 así, que rumean. Es que si nos estamos dando cuenta que estamos sobrepensando y que hay muchos pensamientos y que esos pensamientos me incomodan, si es posible en el momento en que yo pueda darme cuenta de eso, cambiar a una acción determinada, es decir, pasar del pensamiento al stop y a una acción sencilla, no sé, arreglar, no sé, un cajón o una gaveta, ya digo el cajón, una gaveta, no sé, de mi habitación, o no sé, o ordenar mi escritorio, si trabajo en un escritorio, por ejemplo, ¿no? O sea, acciones concretas que impliquen que yo traslade mi atención a esa cantidad de pensamientos rumiantes que no me están ayudando a acciones concretas donde yo tenga que pensar qué voy a poner aquí, qué voy a poner allá, ¿sí? A veces eso ayuda a interrumpir esa cadena de pensamientos rumiantes, ¿no? Y también decirles que los pensamientos, o sea, digamos, la relación es produzco pensamientos, esos pensamientos generan emociones, esas emociones tienen una representación en el cuerpo y luego actuamos, ¿no? Si no nos damos cuenta de todo ese proceso que se da, entonces actuamos y a veces actuamos sin pensar, o sea, motivados por, digamos, esos arranques intensos emocionales, ¿no? O esas experiencias intensas emocionales. Clarisa dice que muchas gracias, que lo pondrá en práctica. Qué bueno, qué bueno. Luego, lo que les decía, el balance o la modulación emocional, ¿no? Entonces, yo decido conscientemente qué voy a hacer con esta tristeza, qué voy a hacer con esta rabia, entonces, la dejo estar. No hago nada para distraerme, porque enseguida nos distraemos. No quiero pensar, no quiero sentir. Y resulta que sentir ayuda a que las experiencias emocionales sean cortitas y yo pueda efectivamente seguir funcionando, porque para eso queremos estas experiencias emocionales y para eso funciona la modulación emocional, para seguir funcionando en el ambiente, ¿no? Con las demandas, con lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahora que tiene que ver con el uso de la respiración, porque la respiración no es mágica, es decir, no es que todo, o sea, entonces, a veces yo digo, ¿no? Que las redes sociales son muy buenas por un lado, pero por el otro lado pueden estar desvirtuando mensajes, ¿no? Entonces, a veces pensamos que la respiración resuelve todo. Resuelve una parte importante de nuestros estados emocionales, pero no todo es respirar, ¿sí? Pero es verdad que hay algún tipo de respiración que puede ayudarnos a bajar la intensidad emocional, también a ayudar a ir acallando un poco los pensamientos, no a que los pensamientos desaparezcan, porque los pensamientos no desaparecen, pero sí como quitarle un poco esa intensidad, esa frecuencia, ¿sí? En la aparición de los pensamientos en nuestra mente, ¿no? Entonces, piensen en las emociones que ustedes compartieron ahora, las que están experimentando en este momento, ¿sí? Entonces, déjenlas estar ahí. Alegría, tristeza, recuérdame, Karina, las emociones. Miedo, Miedo, alegría, tristeza, miedo, bueno, Clarisa que tenía ahí un cúmulo de cositas, un mix de emociones, no importa que no, frustración, vale, frustración, no importa que no le puedas poner nombre, Clarisa, quédate ahí con todo eso que estás experimentando y que estás sintiendo.
Y los invito y las invito entonces a todas, me imagino que todas están sentadas en algún espacio donde puedan estar sentadas. Si alguien va conduciendo, esto no lo haga, por supuesto, Por porque hay que favor. cerrar los ojos. Entonces, lo primero les voy a pedir que, bueno, se sientan de una manera cómoda, con la espalda apoyada en el respaldar, preferiblemente los pies apoyados en el piso. Las manos pueden ir sobre los muslos. Y vamos a practicar esta respiración que les comparto aquí. Es decir, es lo que se llama la respiración cuadrada. Es una respiración que utilizan mucho además en el yoga. En el yoga esta respiración tiene un nombre específico y está incluida dentro de la serie de pranayamas, que son tipos de respiraciones en yoga. Pero es verdad que esta respiración ayuda como a bajar la intensidad de pensamientos y emociones. En el caso de los pensamientos, la frecuencia; en el caso de las emociones, la intensidad. Y permite por un tiempito en el cual nosotros estamos ocupadas y ocupados en respirar de esta manera, conseguir cierta disminución de la intensidad. No voy a decir qué conseguimos, porque algunos dicen para conseguir calma, para conseguir... Cada quien experimenta lo que tiene que experimentar y lo que puede experimentar en el momento de la experiencia. ¿Bien? Entonces, como les decía, ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente: yo las voy a guiar en unas cuantas respiraciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre lo vamos a tratar de hacer por la nariz, a menos que tengan resfriado o estén acatarrados, traten de respirar siempre por la nariz y vamos a inhalar contando cuatro, o sea, contando cuatro, uno, dos, tres, cuatro, que serían 4 segundos. Luego van a retener la respiración, si van a aguantar la respiración, no van a respirar y van a contar cuatro. Luego van a exhalar o a soltar todo el aire contando cuatro. Luego van a volver a retener, o sea, van a aguantar la respiración con pulmones vacíos. Cuatro, van a contar hasta cuatro y luego vuelta otra vez a inhalar. Si hay alguien en el grupo conectado que está embarazada, no la debe hacer, porque las embarazadas no deben hacer retenciones respiratorias, ¿vale? Entonces, sí, importante que se sientan de manera cómoda y que cierren los ojos si es posible, un poco para eliminar toda la estimulación externa. Y comienzan entonces simplemente a inhalar y exhalar suavemente, sin forzar la respiración, sin hacer sin intentar cambiar nada. Y yo los voy a ir y las voy a ir guiando. Inhalando y exhalando, suave y lento, sin hacer esfuerzo, sin que el cuerpo haga esfuerzo, solo dejando que la respiración se produzca y ocurra de manera natural. Y ahora sí comenzamos. Entonces inhala contando cuatro. Yo voy a hacer el conteo inicial. 1, 2, 3, 4. Retiene, no respire. Aguanten la respiración y cuento 1, 2, 3, 4. Ahora exhala y cuento 1, 2, 3, 4. Y retienen sin respirar. 1, 2, 3, 4. Y vuelven a inhalar contando 1, 2, 3, 4. Retienen la respiración contando 1, 2, 3, 4. Exhalan contando 1, 2, 3, 4 y vuelven a retener contando 1, 2, 3, 4. Y ahora cada quien a su ritmo va a comenzar el conteo por sí solo. Yo los voy a dejar un tiempito. Importante, si se pierden, o sea, si por dónde iba, yo por el 3, por el 4 estoy pensando, entonces vuelvan otra vez siempre con la inhalación y contando hasta 4. ¿Bien? Los dejo.
y lentamente, estén en el conteo en que se encuentren, suelten esa respiración y hagan 3 respiraciones suaves, lentas, sin ningún tipo de esfuerzo. Luego cada quien a su ritmo, viendo los ojos. Bien, siempre que respiramos conscientemente, la mayoría de las veces notamos algo, un antes y un después, ¿sí? Em, Cada experiencia es diferente, pero algo pasa, algo puede estar cambiando, ¿sí? O algo cambió, o algo se transformó, así sea, no sé en qué dirección muchas veces, porque luego, repito, depende de la experiencia individual, ¿sí? Pero digamos que esta respiración cuadrada es una respiración que ayuda a bajar intensidad, a lograr estar un poco más centradas o centrados una vez que la hacemos, ¿no? También la pueden utilizar en la noche, si tienen dificultades para conciliar el sueño, en lugar, bueno, a veces hay gente que cuenta ovejitas, puede que les dé resultados, pero en lugar de contar ovejitas, cuenten número de respiraciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Chévere. Clarisa dice que excelente. Bien, luego otra de las herramientas que pueden, de las cuales también pueden hacer uso es tener más, o sea, es verdad que todos nosotros seguramente tenemos cierta claridad con las cosas que hacemos bien, con nuestras fortalezas, ¿no? O con nuestros puntos fuertes en cuanto a nuestra estructura de personalidad o las capacidades y habilidades naturales que tenemos. Pero muchas veces podemos estar dudando de ellas. Y en los procesos migratorios, a veces la duda, que la duda es un miedo pequeñito, puede presentarse. O sea, tendré las habilidades, podré, lograré, ¿sí? Entonces, una de las herramientas que pueden utilizar, aquí se las dejo, tiene que ver con identificar, o sea, con poner en papel y lápiz esos pensamientos, o, perdón, esas fortalezas, ¿no? ¿Qué crees que haces bien? ¿Qué tipo de habilidades puedes disfrutar o te das cuenta que disfrutas cuando las pones en práctica? Aspectos que los otros o que los otros utilicen para describirte, también es como una vía de conocimiento. ¿Hay algún adjetivo o conjunto de adjetivos que utilicen la gente que está a tu lado para referirse a ti y la gente que está cercana? Entonces, por ejemplo, este árbol de fortalezas, que son 24 fortalezas en relación a un modelo de fortalezas de Seligman, nos puede estar aproximando a esa lista que probablemente nos ayudará también a sentir lo que decía John Marie, valentía, confianza. Es decir, si yo al menos puedo de este grupo de fortalezas identificar una, dos o tres, probablemente eso me ayude también, sea un elemento importante, una herramienta que me apoya en todo este proceso de crecimiento y de cambio, ¿sí? Si quieren pueden hacer un print de pantalla de este árbol, eh, y bueno, y luego con calma, con papel y lápiz en otro espacio, darse cuenta de, oye, mira, resulta que yo puedo aquí identificar mis fortalezas y mis fortalezas, si yo las jerarquizo, no sé, de pronto el trabajo en equipo es lo que yo tengo más desarrollado, o el liderazgo, el optimismo, ¿sí? Y cada uno va como construyendo eh, desde adentro hacia afuera esas posibilidades y en este caso esas fortalezas, ¿bien? Otra herramienta muy importante que tiene que ver con, déjenme poner esto que me lo tapa, con, digamos, la necesidad de controlar, ¿sí? ¿Qué significa controlar? El control no es bueno ni malo, dependiendo de cómo nosotros lo utilicemos en el mundo, ¿no?
pero si yo quiero que las cosas salgan como yo quiero siempre, esa necesidad de controlar, em, pues me va a llevar a que probablemente experimente mucha frustración, mucha rabia y probablemente mucha tristeza. Entonces, porque yo quiero que las cosas sean diferentes, porque esta realidad no me gusta, o porque quisiera que encontrar un trabajo de otra manera, o quisiera estudiar esto y no lo otro, ¿sí? O no me gusta el frío o el invierno, cuando es una realidad, ¿no? Entonces, la realidad es como está ocurriendo y obviamente como cada uno de nosotros decidimos interpretarla. Entonces, ¿qué aprendo yo de esta realidad? Les preguntaría a nosotros los caribeños, ¿qué podemos aprender del invierno o de las transiciones en las diferentes estaciones? ¿Qué podemos aprender de ahí? Que además para muchos de nosotros es nuevo, porque sí, o sea, nosotros no vivimos en estaciones, ¿no? Entonces, cuando la realidad está ocurriendo, ¿cómo la interpreto yo? ¿Cómo yo quiero que suceda? ¿O eso que está sucediendo, qué me enseña? ¿Cómo puedo aprender de eso que está pasando, de eso que estoy experimentando y que estoy viviendo además, ¿no? Luego también aceptar que todos somos diferentes, que hay diferentes formas de comportamiento, que hay diferentes temperamentos y el temperamento tiene que ver con ese tono emocional. Ay, es que yo quiero que la gente me entienda, que la gente sea más empática, que la gente sonría, que la gente me diga buenos días, que me diga gracias. Bueno, no sé, a veces eso no sucede. ¿Y qué hago yo con eso, no? Es decir, de a veces por resistencia, como no me saludo, pues no la voy a saludar. Y tampoco le voy a dar las gracias. Y tampoco le voy a decir no sé qué. Y resulta que, bueno, en ese tránsito de resistencia vamos perdiendo parte de nuestra identidad porque nosotros somos de determinada manera, ¿sí? Entonces, es como no dejar perder lo que significa, el significado primordial de lo que somos cada uno de nosotros, ¿no? Permítete ser lo que tú eres y permite a los otros ser como son. Eso es otro principio importante de los procesos de adaptación y de aceptación principalmente. Y luego, o las diferencias hay que respetarlas. O sea, no podemos estar de acuerdo en todo, afortunadamente no tendríamos que estar de acuerdo en todo, sería muy aburrido que todos pensáramos igual. Por lo tanto, sí que hemos aprendido durante todo este tiempo que la diferencia está ahí, somos diferentes y eso es respetable, ¿no? Entonces, es muy importante que nos demos cuenta si estamos en este proceso migratorio desde el control, desde que yo quiero que las cosas sean de determinada manera, yo quiero que la gente se comporta, que me entiendan, que me comprendan, que sean empáticas, que se pongan en mi lugar. Y a veces no todo eso sucede, ¿no? Y yo les invitaría a reconocer o a pensar en algún aspecto, alguna situación, alguna experiencia que van a estar viviendo ahora, donde ustedes estén intentando controlar. ¿Y qué significa controlar? Que no quiero que sea así, que quiero que sea como yo necesito que sea, ¿sí? En este momento del proceso migratorio de cada quien. ¿Sí? Porque darnos cuenta de esa resistencia que estamos experimentando nos permite probablemente primero darnos cuenta de la resistencia y luego abrir caminos. Oye, esto tiene sentido, o sea, no sé, alguien decía por ahí, no quiero cambiar las palabras, o sea, no quiero decir coche, quiero seguir diciendo carro. Vale, ¿y esa resistencia de dónde surge? Si vives en una realidad diferente y a veces para hacerte entender es necesario ya no hablar gallego, que ya es importante, sino utilizar las palabras adecuadas en función de la cultura donde estamos, es decir, ¿qué pasa ahí? Entonces, ¿qué paso podría dar si me doy cuenta de esa resistencia? Estoy poniendo un ejemplo que vino inclusive de alguno de ustedes para que se den cuenta que a veces son pequeñas cosas, o no tienen que ser grandes situaciones, sino que pueden ser pequeñas acciones, pequeñas situaciones que van sumando, ¿sí? Y que me hacen luchar menos también, ¿no? Y la lucha siempre genera eh, mucho esfuerzo, mucha energía, a veces innecesaria. Luego otra herramienta tiene que ver con el agradecimiento, porque muchas veces cuando experimentamos algunos desafíos de la migración,
vemos que las cosas son difíciles, que no se pueden, que no es como yo quiero, que no es como yo esperaba, más que como yo quiero, como yo esperaba, como yo confiaba, porque esto es así. Entonces, claro, en esa resistencia de que las cosas no van a lo mejor al ritmo que quisiera, que podrían ir más rápido y no, porque bueno, todo tiene su tiempo y eso no lo entiendo. Entonces, ¿cómo aun cuando estén esas situaciones ahí y aun cuando existan los desafíos en la vida, cómo lograr agradecer lo que sí está, lo que sí funciona? Entonces, el agradecimiento siempre, esto no es una cosa esotérica, eso está estudiado, es decir, digamos, hay conexiones cerebrales que se activan cuando uno agradece conscientemente. Entonces, y no solo se activan puntos cerebrales importantes, sino que también hay una energía emocional que cambia. Si yo no puedo estar agradeciendo, o sea, molesto, con rabia, "Ay, yo agradezco, que fastidio esto", no, el agradecimiento no surge así, ¿sí? Entonces, la gratitud digamos, es un proceso, es un estado que nos permite pasar muchas veces del miedo a la confianza, a la compasión, ¿sí? A la empatía. Entonces, y siempre tenemos posibilidades de agradecer, porque siempre nos están sucediendo cosas importantes y no tan importantes, y que damos además por sentado. Ejemplo, que todos esta mañana nos levantamos vivos. Hay gente que no, ¿sí? Pero eso lo damos por hecho, ¿sí? No lo tenemos consciente, que podemos movernos, la mayoría de nosotros, no lo sé porque no los veo, pero la mayoría de nosotros, que podemos ver, escuchar. Entonces, todo eso lo damos por sentado y son elementos y situaciones que hay en nuestra vida y experiencias que hay en nuestra vida que son para agradecer, porque en algunas ocasiones mucha gente no los tiene. Entonces, les propongo aquí una lista de agradecimientos, tres cosas que ustedes pueden agradecer por el día que pasaron hoy, que vivieron hoy. Sobre todo cerrar antes de dormir con tres aspectos bonitos o agradecidos y no tan bonitos, pero agradecerlos en la noche y levantarse en la mañana agradeciendo lo que surja, ¿sí? Tres aspectos, ¿sí? Entonces, fundamental, porque a veces esto también Me es estaba parte de quedando nuestro... dormida. Perdón, Eliangélica, ¿tienes abierto el micro? ¿El Aprovecho micro? el segundito para decir que Clarisa dice exactamente, contamos las bendiciones y vemos qué es lo más bueno, que el Ujú. resto de las cosas que nos agradan y no nos agradan y no nos gustan. Y Dios nos dice, gracias por la energía de servicio. Gracias a ustedes por estar ahí también. Si no están Eh, ustedes, no hay servicio. hay Entonces, unas conectarse con estrellitas esto. allí. Ajá. Perdón, Gisela, que te Sí, interrumpo. sí, sí. Hay una No, no, cosa dime, dime. que sí, que a mí, yo creo que una de las cosas más, porque me resultaba no real, como no lo sabemos, como tal, lo del agradecer, pero he comenzado a hacer hace un tiempo atrás el ejercicio y es increíble porque no es que tú llegaste, agradeciste y de ahí en adelante tu vida es, no, pero sí es cierto que es indiscutible que cambia un poco la manera en la que te enfrentas a las nuevas realidades, o sea, a lo que Ujú. corresponde en cada uno de esos días. Y vas como en una sintonía un poquito más neutral, ¿sabes? Como más abierta a lo que me voy a recibir. Si es verdad que agradecer tiene un efecto. Tiene un efecto y hay que practicarlo. Es decir, es una Sí, práctica. Entonces, es una práctica que si podemos incorporar, no de vez en cuando, sino diariamente, es probable también que apoye, que ayude. Es decir, no es mágico, es decir, nada es mágico. claro. No vamos a hacer una sola cosa y nuestra vida cambia, como nos venden por ahí. Tu vida va a cambiar si agradeces todos los días. No. No existen soluciones mágicas, pero sí existen hábitos cotidianos que cambian y ayudan a reestructurar esa realidad y ayudan a integrar esa identidad que estamos construyendo ahora. O sea, que estamos, más que construir, lo que estamos logrando con la identidad es una integración de lo que traemos con lo que encontramos en este nuevo país. Ahí es donde está la integración de la identidad. Y luego algunas o sea, algunas herramientas más, como por ejemplo, ¿qué nos puede ayudar a integrarnos? Además del trabajo, o sea, además de tener un puesto de trabajo, obviamente eso es una forma de incluirnos, ¿sí? Bueno, comiencen a buscar qué actividades grupales, o sea, qué actividades
brindan el espacio donde están, el lugar donde están, los que lo organizan ayuntamientos, grupos de voluntarios, en fin, qué actividades que me gustan, obviamente, podría yo comenzar a hacer como una forma también de integrarme y de incluirme, ¿no? Y que muchas veces estas actividades inclusive o tienen muy bajo precio o son gratis. Entonces, bueno, empezar a indagar ahí qué me ofrece el espacio, el lugar, no sé, el pueblo, la ciudad donde estoy, ¿no? Otra de las acciones o de las decisiones puede ser que comencemos a identificar alguna actividad que nos agrade y nos relaje. Es decir, hay hobbies o hay actividades que cuando uno las hace, pareciera que entra como en un estado de que el tiempo no pasa, o sea, que, ¿sabes? Que está disfrutándolo, no sé. Hay gente que, por ejemplo, narra esto como o cuando va a caminar. Ah, yo cuando camino en medio de la naturaleza, pues bueno, me desconecto totalmente, lo disfruto, se me va el tiempo, camino una hora y ni me doy cuenta, ¿sí? Y esa es una forma de hacer el maltrillado ese mindfulness, es decir, el mindfulness o la atención plena no es solamente un tipo de respiración, es también estar presente en una Perdón, actividad Gisela, que me contenta o que me agrada. es Sí, que, es que tengo que compartir lo que coloca Marixa. Marixa dice, saludo. He estado callada porque siento que en este momento solo necesito escuchar, pero me gusta lo que he oído. ay, gracias, qué bueno. Qué bueno que también reconozcamos que necesitamos en determinados momentos. Entonces ahora necesito escuchar porque necesito, bueno, como que sumergirme en ese espacio de lo nuevo, de lo diferente, de la información que estoy recibiendo para luego, bueno, accionar bueno, en la dirección que cada quien necesite. Qué bonito, gracias. Bueno, practicar la respiración consciente, como la que, por ejemplo, como la que hicimos aquí, pero a veces solo el poder parar un segundo y poder inhalar y exhalar, cerrando o abriendo los ojos, no importa, y que yo pueda hacer un stop cuando voy de pronto acelerada o cuando, por ejemplo, voy a hacer un trámite. A mí los trámites antes me producían un miedo terrible porque no sabía qué iba a pasar, entonces siempre iba como asustada con mi carpetica. Y recuerdo que antes de subir las escaleras o de entrar donde el funcionario, yo inhalaba y exhalaba sin cerrar los ojos ni nada, como para lograr cierta, como que cierta presencia en el momento, ¿no? Y bueno, luego continuar. Mover tu cuerpo, hacer algún ejercicio o algún movimiento corporal que te ayude, que te guste. O sea, todos tenemos diferencias en cuanto a cómo mover nuestro cuerpo y cómo nos ayuda. Entonces, bueno, explora, que te ayuda a liberar a veces esas cargas, ¿no? Según las creencias que tenga cada uno, meditar, orar, rezar, ¿sí? Eso puede ayudar también a disminuir el miedo, disminuir la ansiedad, disminuir la desconfianza. También identificar y desmontar los prejuicios. ¿Mm? Oh, no, porque esta gente es así, porque esta gente no me gusta, porque esta gente se comporta de esta manera, porque es muy seria, porque... Entonces, es como lo que decíamos antes, es la aceptación del otro como es, ¿sí? Aunque sea diferente a mí y aunque yo quisiera que fuera otra cosa, es lo que es. Entonces, bueno, cómo ir un poco reestructurando en relación a los otros. Y una cosa importante también que nos ayuda, igual que nos ayuda incluir el agradecimiento como un hábito de vida, disminuir la queja. Porque estamos, no sé si ustedes tienen la misma percepción, pero estamos en una sociedad de mucha queja, muchísima queja. O sea, a veces escucho y digo, ay, pero ¿por qué se quejan por esto? ¿Sí? Es decir, nosotros en Venezuela no teníamos estas posibilidades. O sea, entonces, claro, uno hace esas comparaciones que pueden ser prejuiciosas, pero luego es un aprendizaje de a dónde conduce la queja. La queja, digamos, la queja banal, no aquella queja de lucha y de reivindicación, que es diferente, con acciones diferentes, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, se trata un poco en estas últimas herramientas pequeñitas de, bueno, de darse cuenta, de estar más consciente del Yosmar proceso nos que estoy dice, viviendo. Ujú. las quejas, los peros y los es que. Sí.
Sí, sí, sí. Es que, uff, Es que, ¡ay, qué difícil! Sí, así es, así es. Entonces no rechazarlo, pero darnos cuenta, porque eso también, esa realidad nos está informando a nosotros de algo. Entonces, bueno, nos sumamos a eso, hacemos diferente y lo hacemos desde otro espacio más consciente. Por último, quería compartir este pensamiento que es de Sócrates, que dice que el secreto del cambio está en enfocar toda la energía emocional, mental, física, no a la lucha con lo que dejamos, o con lo que era, o con lo que fue, sino en la construcción de lo que estamos viviendo ahora, porque todos estamos construyendo. De alguna u otra manera estamos en proceso de construcción, no solo de nosotros mismos, sino también de nuestro aporte, donde está la región, en el lugar donde está cada quien. Y bueno, aquí tienen mis contactos, mi WhatsApp y mi correo, que luego, bueno, Karina se los puedo compartir también. Bien. Bueno, ahora preguntas, dudas, inquietudes que han surgido por ahí después de esta, de esta de charla este. tan rica que creo que nos hacía falta este espacio. Yo creo que nada, yo siempre le comento a Gisela que la pandemia nos dejó en este lugar virtual que todavía nos cuesta conocer, pero bueno, que es una herramienta válida y que está bien, pero a mí me encantaría retomar lo Mm, presencial, porque tocarse, mirarse, conocer cara, ah, sí, sí, sí. hasta ver las dimensiones, ¿no? Eso me parece interesantísimo. Pero bueno, nada, abiertas los micros, el chat, lo que deseen, agradecer a mí me pareció muy rico la gente que se ha aventurado a escribir en el chat o a conversar con nosotros, porque a veces siento que es eso, que es un espacio que nos falta, ¿vale? Delfina nos dice, con relación a la palabra como venezolana, mi palabra es perseverancia. Qué bonito. Mm, ujú, así es. Perseverancia, dice Delfina. Este, entender que ese reconocer al otro también pasa por mirarme a mí, ¿no? Y ver cosas que, cuando tú hablas de construcción, yo también construyes, reconstruyes, etcétera, y ese espacio es complejo, a veces da Ujú, mucho susto porque te toca mirarte mucho, ¿no? Te toca mirarte mucho. Yo creo que sí, desde el espacio donde trabajo, donde atiendo casi a diario a muchas personas venezolanas migrantes, yo les diría con lo complejo que puede resultar este proceso, hay un camino donde es un mm, poquito más acolchadito, de verdad. Tienen la palabra con la que yo cerraría de mi parte para que cada una de las personas, es el proceso. Es un mm, proceso, no hay esa inmediatez. La construcción de una casa no se puede hacer en mediodía, cuanto ni más una nueva estructura en una nueva sociedad de acogida. Y donde nosotros además también cambiamos, ¿no? Y quizás cambiamos en edades muy avanzadas, porque bueno, nuestra migración es un poquito más adulta, pero créame, llega un momento en el que siempre le preguntaba a todo el mundo cuando yo estaba en esa situación de desesperación, que ya tenía más tiempo que, ¿en cuánto tiempo te adaptaste? Siempre le ah, preguntaba a esa la es una gente, pregunta, ¿cuánto sí. tiempo te sentiste bien? No lo sé, no sé si hay un tiempo, porque es un Mm, proceso y es individual, ¿no? Entonces, mm. vivámoslo. Sí, el tiempo, nadie ha preguntado, eso es una pregunta muy frecuente, o sea, ¿en cuánto tiempo yo puedo sentirme diferente? Siempre. Realmente sí que sí que hay algún tiempo, no, eso no está estudiado, porque bueno, son procesos muy complejos como para ponerle un tiempo. Pero digamos, indagando entre migrantes en otros países, inclusive venezolanos en otros países, en fin, que bueno, hay tantos y tantos conocidos además. Hay gente que le pone un tiempo entre 4 y 5 años, fíjate tú, ¿no? O sea, es verdad que eso no está, ojo, eso no está estudiado ni nada, ni está, pero bueno, sí que coinciden que entre en 4 y 5 años como que logramos entender, comprender, aterrizar, o sea, ser parte de, ¿sí? Bien. Puede que sí, puede que no. Eso, Exacto. nuevamente, diferencias individuales, sí. Sí, Alguien sí. creo que abrió su micrófono por ahí. Yo lo abrí, soy Inés Carreira. Hola Inés. Hola, Inés.
¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Simplemente con respecto a lo del tiempo, pues sí, no es un proceso biológico. Yo creo que estudios deben haber, más sin embargo, también pensaba ahorita, y bueno, porque me he encontrado con gente que hace reflexión con que, oye, si yo como emigrante que me vine por mi propia voluntad y con trabajo, que no son venezolanos, y me ha costado un mundo, no me imagino tú que te tuviste que venir obligada porque el sistema no servía y tuviste que salirte de allí. Ujú, Entonces, son situaciones individuales que, por ujú, supuesto, ahora todo cambio lleva un acomodo que puede ser para unos, según su interpretación de la realidad, como bien dijiste hace un rato, más sí, fácil o más difícil, claro, según cómo regules o no regules con esa interpretación tus emociones, pues difícil o más o menos difícil. Somos seres ujú, humanos, un día podemos mejor que otros, vamos hacia adelante y bueno, les digo que yo particularmente, que ya voy para 7 años aquí, ahora es que empiezo un poquito a sentirme del lugar, más sin embargo, yo no me siento del lugar todavía, ¿no? Ya, Muy difícil. Comparo con mis hijos, que tengo 4 y los 4 están aquí. Los dos mayores se les dificultó un poquito más y los dos menores dicen que no se van más nunca. Entonces, ya, pienso que un factor determinante puede ser la edad que te venga, ujú, porque también es ujú, lo propio. Estás en una fase a lo mejor de adaptarte, creando identidad, adolescente, y bueno, ya te tocó aquí y lo hiciste aquí, claro. ujú, y era más claro, propio para ellos hacerlo aquí que en Venezuela, porque en Venezuela no podían ni salir. Y bueno, ujú, eso hoy día dicen que no se van, los otros fue más difícil y a mí todavía me cuesta, o sea, es individual y sí, pues bueno, pero cuesta ponerle, o cuesta no, hay que ponerle la actitud, la mejor ujú, actitud, lo que tú dices, esas resistencias que tenemos a no hacernos del lugar nosotros mismos, ujú, porque sí, porque creemos que a lo mejor terminamos de perder lo que ya no tenemos realmente y bueno, Claro, pero creo que bueno, debemos ser amables con nosotros mismos, acariciarnos, querernos, seguir adelante y apoyarnos y no perder así es. lo que tú decías. Si nosotros no nos quejamos, por lo menos eso, no nos adaptemos, no nos adaptemos a eso, las cosas buenas no las perdamos. Y muchas Así es. gracias, Inés. gracias. Gracias, Inés. Sí, Inés dijo algo bien interesante que tiene que ver con la edad. Obviamente, o sea, los grupos etarios tienen experiencias diferentes en la migración, indudable, sí. Y los desafíos son diferentes, o sea, no es a mí no me gusta hablar en términos de fácil o difícil, sino que son diferentes, son desafíos diferentes obviamente las diferentes edades, pero sí, sí es un elemento importante. Ujú. Leilén levantó la mano, puedes abrir Ah, vehículo, vale. Leilén. Y pues, bueno, yo me voy a permitir, si ustedes así No, lo desean, abrir cámara. ¿Puedo abrir cámara? Sí, Claro, claro, por Y supuesto, nos vemos sí. todas. sí, Qué por bien, favor, gracias, por favor. Inés, por abrir tu cámara. Sí, la idea es que Eh, las abran, claro. claro que sí, buenas noches. Yo me he conectado tarde porque aunque me avisó mi querida hermana y amiga Yosmar, yo estaba en otra cosa y me conecté tarde, pero casualidad, estaba hablando de esto con unos compañeros. Yo llevo un grupo de emprendedores, ¿vale? Y ahí hay de todo, hay argentinos, hay venezolanos, hay de todas personas. Y hoy tocábamos ese tema, casualidad, y una de las cosas que yo les decía, que yo tengo ya 11 años en España, es que no hace falta perder la esencia para tú adaptarte. Y una de las cosas más importantes que tenemos que ver, mira, se animaron a poner la cámara, es muy bien. Bueno, porque así nos vemos la cara. Sí, Una de las sí. cosas más importantes que tenemos que quitarnos es el ego. Me Ujú. decían, sobre todo las venezolanas, a mí es que yo no puedo subir nada, porque son emprendimientos varios, ¿vale? De fotografía, otra quiere hacer algo de hoteles, tipo Valentina Quintera, cualquier cosa, hay fotógrafos, hay de todo. Y me parece increíble que me decían, es que yo en Venezuela fui fulanita de tal. Todos tenemos un bagaje, todos tenemos una profesión, pero hay algo muy grande que nos pesa aquí detrás y se llama ego. El día que nos quitemos el ego y empecemos desde cero y dejemos de pensar, ¿y qué va a pensar fulano si me ve haciendo tal cosa? Es que creo que nos sentimos como más importante de lo que somos en el muy mal sentido
y eso es lo que no nos hace avanzar. Y la persona que se queda con el ego de yo fui, yo era, yo soy, no avanza, no se adapta, no ve lo bonito. Cosa que a mí me encanta de Europa es, aquí tú puedes tener la mitad del pelo verde y la mitad rosada y nadie se va a meter contigo, le da totalmente igual. O sea, Depende si son mis hijas en el parque. bueno, y otra cosa súper espectacular que yo les explicaba que hay gente que está muy nueva, que tiene solamente meses en España. Yo le decía, aquí no se nota, pero yo soy bastante oscura. Y cuando yo llegué en el 2014, había gente en Venezuela que me decía, tú con ese colorcito y ese acento no vas a llegar muy lejos. Ya tengo 11 años, no me puedo quejar, he trabajado de todo, he aprendido de todo. He aprendido y he desaprendido y estoy súper contenta. La verdad que el tema de la migración no todos lo llevamos igual, pero creo que la mejor forma de llevarla es, en mi caso, con humildad y quitarte un poco el ego de lo que eras y volver a aprender. Nunca, nunca hay que mirar qué va a decir el otro, porque la gente siempre va a hablar. Lo hagas bien, lo hagas mal, la gente siempre va a hablar. Claro. Era solamente eso. Y felicitarlas porque me encanta el foro, de verdad. Gracias, Lailén, Gracias, qué bonita, Lailén. Muchas gracias, gracias por gracias. intervenir. Sí, qué bonita. Vivimos la migración desde el espacio de lo que somos, o sea, no podemos vivirla de otra manera. Entonces, estos encuentros lo que persigue un poco es, obviamente, intercambiar información, pero también como que brindar ese espacio de conciencia, de darme cuenta, o sea, dónde estoy, qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, cómo es mi proceso de incluirme en este nuevo país que además me está recibiendo, es decir, me está recibiendo. Y una cosa que tú decías, Nailén, es decir, el que yo en Venezuela era tal cosa, probablemente también tiene que ver con el proceso de duelo. Es decir, duelamos eso que éramos allá, porque éramos algo allá o alguien allá. Aquí somos otra cosa, alguien aquí. Es decir, éramos alguien allá y ahora somos alguien aquí. Claro. Pero claro, es verdad que dependiendo del tiempo, podemos seguir duelando un poco eso, esa identidad en Venezuela, eso que construimos en Venezuela. Claro. Y eso también lo uno con lo que decía Inés de la edad. Si tú eres muy joven, tu construcción es menor en Venezuela y va a ser mayor en España. Pero si no eres tan joven, tienes una construcción importante en Venezuela que deberías traerte para acá e integrarla. Y sí, y desde ese espacio de la humildad, ¿no? O sea, además de aprender de tantas cosas que no sabemos realmente, ¿no? Así que, qué bueno, Lailén, gracias. Gracias. Y además, Yo, gracias por incentivar que prendan las cámaras. yo levanto la mano. Gisela, la edad es un número. Ah, la das un La número. No, edad es yo un también estoy de número. acuerdo, Yo sí, yo tengo estoy de acuerdo. 44 bellísimos, felices y quiero seguir cumpliendo muchísimos más. Pero bueno, también no podemos negar que existe el edadismo, ¿no? O sea, sí que la edad es un número, pero también en la realidad contextual es que el edadismo, que es la discriminación por edad, está ahí presente. Sí, sí. Y Ok. aquí tiene una connotación bastante compleja porque además se lo autoimpusieron y un techo muy bajito porque a partir de los Sí, 40 lo ven ¿qué es eso? como un dinosaurio. Entonces, Horrible. bueno, pero eso da para otro tema. George, Sí. cuéntanos, ábrete el micro. George, cuéntanos, George Marie. Bien, pues nada, yo quería aportar, bueno, primero que estoy sorprendida porque estoy viendo nombres aquí que no son tan comunes y que corresponden a mis mejores amigas. Lailin es una de mis mejores amigas, Josmar es una de mis mejores amigas, está Imagínate. Eliángela, que es una de mis mejores amigas, y está Maritza también, que es mi madre. Entonces yo digo, bueno, pero este chat, ¿qué pasó? El mensaje que Causalidad, quería dar, causalidad. Nos sí, juntamos. el mensaje que quería transmitir era, o sea, o compartir un poco, es que una de las cosas que a mí me ha parecido más interesantes de este proceso es que sí, a mí sí que me pasó mucho el allá era, allá construí, allá logré, ¿ok? Y no fue empezar de cero, pero sí fue como una desconstrucción, ¿ok? Y un proceso muy honesto en descubrir quién realmente soy. O sea, sigo siendo esa mujer luchadora, sigo siendo valiente, a pesar de que ha habido mucho proceso de miedo. Entonces ha sido como muy humilde y muy honesto, crudamente honesto, así como verme desnuda al espejo
y descubrir cuáles eran mis verdaderas fortalezas. Y eso de una u otra forma, ya después de 8 años aquí, para mí es verdaderamente enriquecedor. En estos días decía, me gusta más esta Yormarí que aquella. Entonces, pues nada, que son cosas que vamos a ir construyendo y que paso a paso iremos procesando. Gracias. A ti. Gracias a ti, gracias a ti. También, claro, también depende de las diferencias y de la historia. Pero, por ejemplo, los hijos de inmigrantes retornados o de los que se quedaron allá, o sea, nuestros padres, por ejemplo, yo soy hija de dos migrantes que vinieron aquí hace más de 20 años y murieron, obviamente, aquí. Y también es importante como agradecer el retorno a las raíces, es decir, y el ir descubriendo esas raíces que yo ignoré porque yo crecí, nací y hice mucha vida en Venezuela y tengo 6 años aquí. Entonces, es como, bueno, en mi caso y probablemente en el caso esto quizás le pueda servir a aquellos que son hijos de migrantes. Qué buena la posibilidad, qué bonita esa posibilidad de poder encontrarme con las raíces, de poder descubrir de dónde vengo, o sea, todos mis ancestros que están por aquí regados en Galicia, están cerquita además. Sí, entonces es también como esa otra vuelta de, oye, qué maravilla, qué bien que terminé aquí, ¿sí? Bueno, iba a terminar aquí igual, ¿no? Pero, pero digamos que en mi caso, por ejemplo, ha sido un acercamiento profundo a descubrir, a agradecer, a escudriñar en la esencia de toda mi vida, o sea, de todos mis ancestros, ¿no? Hombres y mujeres, porque papá y mamá eran de pueblos muy cercanos, ¿no? Entonces eso también le ha cobrado, en mi caso, un proceso de integración de la identidad también, como que más, todavía mucho más profundo en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso, lo que decía Inés, cada proceso migratorio se vive desde el espacio de cada una de nosotras y de la historia también que tenemos cada una de nosotros y de Sí, nosotros, ¿sí? y esa historia también, reconocerla es simpaticísima, porque en mi casa no se habla gallego, en mi casa, y mis dos papás son gallegos, igual que Gisela, de pueblos muy cercanos no se habla gallego, solamente para regañar. Y cuando llego a hacer un máster y me hablaban en gallego y yo no entendía, yo decía, pero ¿cómo lo...? Y me di Mm, cuenta que era porque mi papá mamá cantaba en mm, gallego. Todo el tiempo cantaba en gallego. Y a mí eso me pareció increíble. Y por eso creo que me gusta mucho la sonoridad que tiene mm, el idioma mm, gallego, pero bueno, era una cosa que no estaba en mi CPU, ni siquiera lo entendía. Cuando dije, pero ¿por qué tal? Y me acordé, fue en un evento que fuimos que mi mamá comenzó a cantar la canción. Y ahí dije, mm. wow, pero si esto ha estado aquí toda la vida y no lo he visto, ¿no? Yosmar levantó la mano. Cuéntanos, Yosmar. Sí, hola. Bueno, lo primero, pues, antes de que se me olvide, yo espero que la sesión se repita porque está muy bien. Eh, a ver, entiendo el punto de la presencialidad, lo comparto con Karina, pero es que si no es así, no puedo participar. Entonces, por favor, que se repita online. Sí, sí. Eso por ese lado. Bueno, por el otro, pues, invitarlas a todas abrir la mente, ¿vale? Entiendo pues que todos traemos en nuestro bagaje, pero miren esto como una nueva oportunidad em, de aprender nuevas cosas, de emprender un nuevo camino y de conocer. España es preciosa, lo sostengo. O sea, ya tengo yo casi 10 años aquí. em, y una de las primeras cosas que me propuse fue conocer España. Y he visitado varias ciudades, lo que me ha permitido conocer otras personas, otras culturas dentro de las ciudades y te ayuda a arraigarte un poco. Y además el turismo en España no es caro, se come muy bien. En Galicia, en Galicia. Sea bueno, increíble, y bueno, reconectar a aquellos que tienen familia que proviene que fueron migrantes en su momento, reconecten. Yo llegué aquí y como al año y medio fui a visitar a las familias de mi padre en Canarias
y estreché un vínculo con una de mis primas que perdura hasta el día de hoy y nos vemos y nos queremos muchísimo y es como mi prima tercera. Claro. Es darse la oportunidad pues de conocer, de disfrutar esta nueva etapa. Yo sé que es difícil, he escuchado palabras con las que me identifico totalmente, o sea, frustración, incertidumbre, tristeza, pero van a poder, o sea, y con una red de apoyo, así como la que yo tengo aquí con mis amigas, y con mucha empatía hacia ustedes mismos y hacia los demás, ya verán que poco a poco, con la constancia, llegan las cosas, ¿vale? Se lo garantizo, de verdad, no se rindan, mucho ánimo. Gracias, Gracias, Yasmar. Yasmar, gracias por tus Qué bonitas palabras. tus Sí, sí, palabras. sí. Bueno, chicas, sé que no quisiéramos que esto se acabara, de verdad que no, porque, bueno, y está bien, sí, sí hay más. Yo siempre se lo había planteado a Gisela, pero yo creo que ya vamos a tener yo le voy la próxima charla no va a ser de duelo, va a ser de cómo reconstruirse. Vamos a comenzar como el Lego. Yo me voy a quedar con esa. Y pongo en un compromiso a Gisela porque siempre está muy ocupada, porque además Gisela, aparte de ser conferencista, aparte de ser divulgadora, hacer charlas y todo lo demás, hace sus consultas particulares y siempre está muy full. Pero bueno, siempre saca un huequito para nosotros, cosa que agradecemos profundamente. Y bueno, yo particularmente, que llevo este espacio con diferentes tipos de temas, sí me di cuenta que es verdad, ese espacio de ver lo bonito, porque siempre, ¿sabes? Los temas son temas migratorios, temas de papeles, la carpetica, me acordé de salir la carpetica, de las carpetas y demás, y a veces tenemos que hablar de cómo nos sentimos y dar esas herramientas que a mí me han servido, no le tienen que servir a todo el mundo, pero quizás resuene con alguien allí en el otro ladito de la pantalla. Gisela, te doy unos minutitos para despedirnos, por favor, y siempre agradecerte que estés aquí en nuestra casa. Bueno, ya saben que para mí siempre es un honor y un placer poder colaborar, poder compartir, no solo desde lo profesional, sino también desde lo humano, desde mi propia experiencia. Estamos aquí todos en procesos diferentes, pero finalmente nos une el ser migrantes y yo creo que bueno, hacer comunidad también es muy importante, ¿no? Que es lo que intentamos hacer y lo que intentan hacer desde las federaciones, ¿no? Que sea un espacio además de contención, de apoyo, porque bueno, eso lo necesitamos obviamente todos los que estamos fuera de nuestro país de origen. Así que bueno, muchísimas gracias. Las que están por ahí en Carballiño, escríbanme porque yo vivo a 10 minutos en CEA, así que nos podemos tomar, o sea, El pan es buenísimo. podemos pasar a la presencialidad. Les compartimos el pan de CEA, que además es muy famoso en toda Galicia. Y bueno, nada, nos vemos No en quiero otro dejar pasar encuentro. lo que escribieron en el chat, porque bueno, Clarisa además tiene un esfuerzo doble y se lo agradecemos y ojalá que le haya valido muchísimo. Clarisa nos dice, yo estoy en el trabajo, por eso no me conecto con la cámara, pero de verdad lo de hoy estuvo súper chévere. Creo que soy la que menos tiempo tiene según lo que he podido escuchar. Tengo 3 años y efectivamente he soltado, he respirado hoy, pone, de lo más linda, y ustedes han sido muy empáticos en desarrollar esos foros para crecer y un abrazo, muchas gracias. Y lo único que no dejo la costumbre es de poner mi árbol en noviembre, me niego, ja, 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 ja. No, muy bien, muy bien. Es que es eso, es tomar de aquí y de allá. Bueno, dice un abrazo, quise escribir a todos. Nada. También Delfina nos dice gracias por la información compartida. Aunque no puedo estar presente en toda la sesión, fue muy útil. Bueno, es para eso, Mira, Delfina. mira, el esposo de Clarisa me ha traído cosas aquí a la casa de un establecimiento que hay allá en ¡Ay, qué Carballito, qué guay! ¡Qué emoción. guay! ¡Qué bien! ¡Qué Ay, qué bien! bien, Mira, ¿ves? Clarisa. Tocaba. Bueno, y Bueno, aquí bueno. va. Ánimo, Clarisa, la Elena Yacas. Gracias, 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 gracias. Nada, Bueno, chicas, Delfina quedamos dice, con... Clarisa, yo tengo apenas 2 años, o sea que sí que hay gente que tiene menos tiempo, así que bueno. Mira, Delfina tiene 2 años, nada, pero está bien que este espacio se tiene que abrir para que entendamos una cosa que es súper importante. Y aunque parezca repetitivo, 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 no, es que siempre esperamos que solo nos pase a nosotros. Y Mm, escuchar que le pasa a otros también nos hace sentir acompañados. eh, Creo que esa era
un poquito la idea. Nada, chicas, de verdad, muchas gracias por asistir, Gracias. siempre hablar. Gracias a ustedes. Un Desde la abrazo. Federación Venezolana de Galicia, decir que, bueno, el trabajo que hacemos, cuando yo hoy particularmente me siento muy reconfortada porque los sentí que valió la pena y que llegó. Y nada, estamos pendientes para la próxima. ¿Vale? Un besito, chicos. Chicas y chicos. Chao, chao. Cuídense mucho. Y feliz Navidad. Ya pronto comemos allá.